ночная птица, он уже пробрался в дом, где никому не спится. Bienvenidos una vez más a Salem Collector Podcast. Yo soy Salem y espero que lo estén pasando muy bien en este Halloween del 2022, porque el día de hoy les traigo el especial para Salem Collector Podcast, el especial de Halloween 2022. Así que estoy muy contento que estén con nosotros por acá, porque el día de hoy les traigo un tema increíble, excelente, el cual es entendiendo a las figuras de terror. Pero antes de comenzar quiero pedirles que si no están suscritos al canal de Salem Collector en YouTube, en Spotify, en TikTok, por favor suscríbanse, compártenos, danos like. Esto de verdad nos ayudaría mucho. Recuerden, Salem Collector en YouTube, en Spotify, Facebook, TikTok. Tenemos TikTok y donde gustes. En fin, como les dije, el día de hoy les traigo el especial de Halloween. Cada año hago un especial de Halloween, iniciando desde el año pasado principalmente. Este año voy a hacer 3. El año pasado hice 2. El año pasado nada más hice aquí para básicamente para Spotify, ¿verdad? Para el podcast y para YouTube. Pero este año van a ser Spotify, básicamente el podcast en YouTube y también en TikTok. Por si te gusta mi contenido, vayas a ver los demás especiales que hice para que te pases un terrorífico Halloween de coleccionistas. Y el tema de hoy, como ya escucharon al inicio de este capítulo, es entendiendo a las figuras de terror en el coleccionismo. ¿Por qué entendiendo? Bueno, la historia como tal no la voy a contar porque esa ya tuve la suerte, la osadía de hacerla el año pasado. De hecho, lo puedes encontrar en YouTube como la historia de las figuras de terror en Salem Collector para que te vayas directamente a verlo. Ahí hice un mini documental en el cual básicamente platicamos cómo iniciaron, cómo evolucionaron, básicamente qué figuras fueron las que evolucionaron constantemente para llegar al terror actual como lo conocemos en cuanto a las figuras de acción se refiere. O sea, iniciamos de las figuras de la época de los monstruos de Universal, continuamos con las figuras de acción que salieron de parte de Kenner y por último, pues cómo llegamos hasta el final de estos días, que es NECA. El día de hoy vamos a hacer algo similar, más no igual, porque hay cosas que en ese video omití porque dije pues es innecesario, más que nada porque quería que quedara el video de manera más explicativa que como tal reflexiva. Sin embargo, el día de hoy les traigo a profundidad este tema con agregados un tanto bastante más adultos. En este capítulo en particular vamos a entender el coleccionismo de figuras de acción de manera más profunda porque tiene un lado, y hay que decirlo, un lado bastante oscuro. ¿A qué me refiero con un lado oscuro? Bueno, el coleccionismo de figuras de acción por un lado siempre tiende a alabar a lo que son pues los superhéroes o básicamente seres que luchan por la libertad, la justicia y demás. Siempre, en pocas palabras, termina siendo básicamente enfoque principal a seres positivos que de alguna u otra manera en nuestra infancia nos ayudaron a hacer el bien. Pero desde hace tiempo, desde que inicia el coleccionismo de figuras de acción, por ahí de los 70s, 80s, una semillita vino creciendo hasta que en los 90s explotó y creó ese otro lado del coleccionismo, el cual ya no buscaba tanto a los héroes de las caricaturas, de los cómics, sino más que nada a esos villanos que aterraron de una manera intensa, y esa semillita o ese lado oscuro que empezó a evolucionar, que empezó a explosionar, a explotar por parte y parte también de McFarlane, llegó a un punto en donde en estos tiempos podemos encontrar figuras de acción de temas bastante controversiales, como lo son los asesinos seriales de la vida real. O incluso en algunos casos películas bastante perturbadoras e intensas. Entonces el día de hoy vamos a platicar de esto, de cómo es que llegamos de punto A a punto B, o sea, cómo es posible que nació esta rama del coleccionismo, y vamos a entenderla punto por punto, principalmente porque pues ya saben, en 2 días es Halloween, entonces pues para empezar de lleno a lo que es la recta final de este Oktoberfest en Salem Collector. Entonces hay que empezar. Primero y principal, me gustaría platicarles, ¿verdad? Vamos a entender por qué existen las figuras de terror. ¿De dónde? ¿Por qué razón nosotros como coleccionistas las buscamos, las queremos en nuestra colección? Y es porque de alguna forma u otra,
las personas tendemos a fanatizarnos con aquello que nos aterra o nos causa cierta, vamos a decir, inseguridad en muchos casos. Por un lado, obviamente hay un terror inicial, pero por el otro hay un fanatismo hacia seguir tratando de buscarlo, una especie de adrenalina. Y el coleccionismo de figuras de acción muchas veces tiende a buscar estos conceptos y venderlos de manera tridimensional. Así como podemos ver al Mandalorian, a He-Man, a Spider-Man, y queremos tenerlos en nuestra colección porque representan una parte interesante de nuestro fanatismo, hay otro que también nos encanta, nos gana, como lo es obviamente pues los personajes terroríficos. Por este motivo, empresas como NECA, McFarlane y demás pues empiezan a hacer este tipo de personajes para poder, vamos a decir, cubrir esa demanda de ese fanatismo, porque así como al mismo tiempo vemos al Hombre Araña como el héroe que admiramos por cómo no se rinde, por cómo sigue adelante, y al mismo tiempo queremos poder poseer algo de él, de la misma manera vemos por otro lado a Freddy Krueger, a Jason, personajes que sabemos que son totalmente deleznables, que hacen cosas atroces, pero que sin embargo siguen causándonos cierto fanatismo y queremos algo de ellos. Es muy común que en estas épocas este tipo de figuras aumenten principalmente de valor y también de demanda, porque es la época en la que más nos gusta tener esa sensación de terror. Entonces principalmente hay que entender de dónde vienen las figuras de terror, de dónde nacen, cómo es que nacen las figuras de terror. Y en este punto me gustaría empezar diciendo que ya les dije, ¿verdad? Que hicimos una, vamos a decir, toda la historia en evolución en YouTube para que vayan a verla si les interesa. Pero aquí vamos a hacer una breve historia, vamos a recortar todo lo que conté y lo vamos a plantear de cómo nacen, cómo empieza el terror en sí. Para que el coleccionismo de figuras de terror inicie, florezca, tuvo que haber nacido primero principal un fanatismo por el terror. Y principalmente viene por ahí naciendo desde antes de los 20, de los años 20, cuando el cine empezó a buscar personajes terroríficos inspirados principalmente en novelas europeas. Personajes como Drácula, como Frankenstein, bueno, el monstruo de Frankenstein y otros fueron lo que llamó mucho la atención para empezar a producir películas con esos personajes. En estas décadas 30, 40, estos personajes daban miedo de alguna u otra manera. Ahorita los vemos y se nos hace súper extraño o ridículos en muchos casos. De hecho, tú te pones a ver lo que es la película de Bela Lugosi de Drácula y te da hasta cierta risa los gestos que llega a hacer, pero en los 30 Drácula era un personaje bastante terrorífico. Obviamente verlo en la pantalla grande, ver a un sujeto que puede controlar la mente y absorber tu sangre y asesinarte, era algo que daba miedo. Entonces esto de alguna u otra manera nace por primera vez en el cine, el primer universo cinematográfico de monstruos, porque fue tanto el fanatismo y tanto el éxito que tuvieron estos personajes que llegó un punto en donde las mismas productoras se les ocurrió la idea de juntarlos en una sola película. El primer crossover que existió de esto no viene, por ejemplo, como fue en el caso de Avengers, en otros crossovers que ha existido durante el cine, sino que el primero, el más grande de todos, fue Drácula contra el Hombre Lobo. Perdón, fue Frankenstein contra el Hombre Lobo. Es una excelente película, repito porque me equivoqué, es Frankenstein contra el Hombre Lobo, una película que les recomiendo ampliamente, está muy genial, muy entretenida y hasta tiene algo de acción. Entonces desde a partir de aquí empiezan los crossovers, vamos a decir continuaciones y demás de estos monstruos: Drácula, Frankenstein, el Hombre Lobo, el Hombre Invisible, la criatura de la Laguna Negra, etcétera, etcétera. Empezaron a tener secuelas, empezaron a tener crossovers, empezaron a tener versus y demás, tal y como sucede ahorita en estos tiempos con el cine de superhéroes. Empezaron a tener bastante éxito, bastante búsqueda, y por ende los niños, después de verlos y tenerles miedo, empezaron ahora a fanatizarse con ellos, empezaron a querer tener personajes de este tipo. Y aquí es donde varias empresas intentan empezar a poder llevar ese terror hacia lo que es el juego de los niños. En este punto hay que entender algo muy importante. Ya existían juguetes con temáticas terroríficas, pero vamos a poner la palabra terroríficas entre comillas, porque como tal no eran de personajes pues enteramente terroríficos. Un ejemplo de esto es Bob Baker. Bob Baker es una empresa de un sujeto que hacía varios tipos de juguetes para niños, principalmente juguetes económicos, y
una línea que se llamaba House Hunters, es House, espérenme un poquito. House Hunters, por su traducción, embrujadores de casas, ya había sacado una línea pequeña de 3 o 4 juguetes, los cuales tenían una bruja, un gato negro y un diablito. Estos juguetes, por ejemplo, eran de goma, se estiraban, jugabas con ellos, los aplastabas, etc. Y de aquí se podía ver cómo ya existía el intento de poder crear este tipo de juguetes para los niños. Sin embargo, fue hasta que Aurora Plastics, ¿verdad? Una empresa ya de bastantes años, principalmente dedicada a lo que son juguetes de creación, o sea, básicamente, ¿cómo explicarlo? Este tipo de juguetes que tú vas armando, que tú vas coloreando, detallando, tienen un nombre en específico, déjenme me acuerdo. Bueno, en resumen eran kits armables, ¿ok? Ya saben qué tipo de juguetes me refiero. Los abres de la caja, los armabas, los pegabas, en algunos casos los pintabas. Entonces Aurora Plastics decide iniciar con este tema relacionado al terror. Pero no crean que lo hizo inmediatamente a lo cholo, a lo braver, vamos a iniciar hardcore. No. Lo que hizo Aurora Plastics para saber si era una buena idea y no tener problemas fue ir con psicólogos infantiles para preguntarles, oye, ¿es una buena idea que yo haga este tipo de personajes para los niños? O sea, voy a tener algo de sentido. Y déjenme decirles que lo primero que dijeron los psicólogos infantiles es sí, porque si hay niños que le tienen miedo a estos monstruos, cuando los vean ellos mismos, los vayan armando, se vayan relacionando con estos personajes, van a ver que simple y sencillamente pues son algo que no deben tener miedo y van a enfrentar básicamente sus más profundos terrores en este tipo de casos. Es como una manera de facilitar y superar el miedo. Entonces Aurora Plastics, ya siendo investigado, viendo que sí se podía y que era una muy buena idea, llevaron a cabo esta primera impresión, que es iniciar con este tipo de juguetes. Acompañados de ellos llegaron bastantes más compañías que empezaron a hacer diversos tipos de juguetes relacionados a estos monstruos clásicos. Tal fue el caso de Mego, que Mego ya vemos en este punto había revolucionado en los 70s el concepto de la figura de acción. No tardó mucho para que empezara a hacer lo mismo, pero ya no tanto con la temática Universal, sino principalmente con su propia versión del Hombre Lobo, de Frankenstein y demás, porque estas franquicias ya habían, como quien dice, pasado el tiempo necesario para poder ser de dominio público. Recordemos que hay ciertas franquicias, como le pasó ahorita a Winnie Pooh con la nueva película de terror que salió recientemente, que en cierto tiempo determinado, pues obviamente la franquicia ya no deja de ser de una sola persona y llega a ser básicamente de dominio público. Esto le pasó a los monstruos principalmente a los monstruos clásicos de las novelas, como el Hombre Lobo, etcétera, ese tipo de leyendas. Pero lo que sí se mantuvo de Universal, pues era el concepto que puso Universal en cada una de estas películas, como fue el caso de Drácula de Bela Lugosi, Frankenstein de Boris Karloff, etcétera. O sea, ese tipo de ideas. El caso es que cuando ya empiezan varias empresas a enfocar este tipo de ideas, no lo hacen como tal tratando de buscar terror real. Es decir, no eran totalmente terroríficas. Estaban dando el primer paso a crear figuras terroríficas, pero no eran básicamente figuras que te daban miedo o de personajes que realmente fueran atroces o malignos. Y esto principalmente, hay que entender, es porque estamos hablando de una época 60s, 70s, 80s, en donde todavía existe el pánico satánico. ¿Ok? En esta época, básicamente el pánico satánico nos viene siguiendo incluso yo diría hasta fecha de día de hoy. Pero para explicar un poquito qué es el pánico satánico, algo que ya hemos platicado en este podcast, me gustaría refrescarles la memoria, y es el hecho de que cualquier cosita que no estuviera bien vista por grupos religiosos o madres conservadoras, pues era del diablo. Recordemos nosotros, por ejemplo en mi caso, que soy de los 90s, en la época en la que se creía que Pikachu significaba más poderoso que Dios, que no tenía nada que ver una cosa con esas. Ese tipo de cosas de que los tazos eran del diablo, los videojuegos eran del diablo, Pokémon era del diablo, etcétera, etcétera. Bueno, pues en la época de los 70s, 80s y antes era todavía peor. Las cosas eran mucho más conservadoras, y en cuanto a niños se refiere, pues todavía la gente no estaba preparada para grandes cosas. Era incluso cuestionable ese tipo de figuritas que estamos hablando, pero de alguna u otra manera sí se lograron avanzar. Programas como por ejemplo Vampiria Show, que eran programas que salían en la noche
antología de diversos cuentos de terror, diversas películas de terror, fueron los que en parte le permitió a la juventud, a la cultura de aquel momento, a ya no tenerle miedo al terror, o sea, ya no verlo como algo que no te dejaba dormir, sino más bien como algo emocionante, algo interesante, por lo que muchas empresas empezaron a enfocarse ya a ideas diferentes, como fue el caso de los ovnis, como es el caso de los vampiros y demás. Entonces ya empezó a salir todo este tipo de juguetes, en pocas palabras. Entonces en este punto, hay que admitirlo, estaba todo muy controlado, muy nivelado. No como tal se había llegado al terror de juguete real que ahorita conocemos. Esto principalmente se nota en lo que es la década de los 80s. Vayámonos a la década de los 80s, porque aquí pasa algo interesante. Para esta década, ya las cosas que antes veíamos terroríficas, como pues lo eran, bueno, no lo veíamos, no me tocó vivir esa época, pero en ese tiempo lo que se veía terrorífico, que pues era los monstruos clásicos, ahorita ya no. Pasa y resulta que los monstruos cambian totalmente el concepto de terror, y ya no le tienes miedo a ellos, sino más bien a estos nuevos monstruos que ahora son Freddy Krueger, Michael Myers, el de la masacre en Texas, etcétera, con películas bastante más grotescas, bastante más intensas, y que al mismo tiempo representaban ahora sí el nuevo slasher, esta nueva línea de terror en las películas. Y aunque muchas personas sí se paniqueaban y caían en el cine y cosas bien intensas pasaban, como fue el caso del Exorcista en algunos casos y demás, por ejemplo, todavía algunos niños sí les gustaban. Es decir, volvieron al terror más emocionante que terrorífico. En algunos casos sí era estresante, frustrante, en algunas películas sí llegaban muy intenso, como fue el caso del Exorcista, pero por ejemplo en otras películas como fue Michael Myers, bueno, básicamente Halloween, la saga de Halloween, la saga de Viernes 13 y todo este tipo de historias, generaban más que nada emoción. Entonces en este momento muchas personas de alguna u otra manera querían fanatizarse con ideas de estas. Las máscaras de hockey con algún utensilio de terror ya eran más común verlas en Halloween y en otro tipo de ideas. En Halloween y otro tipo de eventos, más que nada por parte de adolescentes y adultos, pero para los niños todavía no empezaba esta época. De hecho, en este punto, yo ya hice un TikTok al respecto. Si me estás siguiendo el Oktoberfest en TikTok, te agradezco mucho. Pero si no, déjame te platico el caso de lo que pasó con Freddy. ¿Ok? Freddy Krueger es una película bastante escabrosa en su época, lo que son los 80s. Y obviamente el personaje traía varias cosas pues terroríficas. Imaginarlo como juguete para niños era prácticamente imposible. De hecho, lo único que se había hecho hasta este punto, quien lo había tomado y se había arriesgado, fue una empresa que hacía bootleg en su línea llamada Monsters, lo sacó a la venta, pero el juguete era bastante diferente a lo que es el Freddy real. Simple y sencillamente era un sujeto con un sombrero, una camisa a rayas y detallitos simples, pero no era como tal algo terrorífico. En este punto, varias empresas vieron la posibilidad de decir, bueno, pues chance y sí podemos sacar este tipo de licencias en juguetes. La primera que se aventó esta idea y que no niveló la situación fue la de Freddy, fue la empresa de Matchbox. Matchbox dijo, yo me puedo aventar con todo el éxito que están teniendo los slashers la figura de Freddy, y lo que hace es un muñeco al estilo Woody, ¿verdad? Que tenía un listoncito en la parte de atrás, jalaba y decía varias frases, y en este momento pues lo que salía en este tipo de muñeco eran diversas frases así de terror, ¿verdad? Lo que decía Freddy en las películas. Entonces lo saca a la venta y no se imaginó el pedote en que se metió, y lo tengo que decir con esas palabras porque fue lo que sucedió, que varios grupos religiosos y madres conservadoras dijeron, pero si bien loco, no vas a sacar eso a la venta, porque estamos hablando de un infanticida, porque estamos hablando de una película que representa de alguna manera lo satánico, lo maligno, y no podemos, o sea, no quiero ver eso en mis hijos. Y recordemos que estos grupos conservadores tienen fuerza en muchos lugares todavía. A una fecha de grabar este capítulo, que es 2022, todavía tienen mucha fuerza, mucho poder, y en esas épocas todavía más. Entonces, al momento en que se empiezan a poner de acuerdo, en que el pastor de la iglesia empieza a dar su misa diciendo que no debemos permitir ese tipo de cosas en nuestros hijos y demás, pues obviamente se pusieron de acuerdo, y de hecho hubo una carta por ahí en la que básicamente se ponen de acuerdo los grupos religiosos para decir,
juguetería que venda esta figura en particular, la vamos a boicotear, es decir, la vamos a funar, vamos a decirlo de una manera más sencilla, la vamos a boicotear, vamos a evitar que sigan vendiendo, vamos a hacer lo posible por hacer mítines, lo que sea necesario, y al mismo tiempo nos vamos a fregar a Matchbox y a cualquier persona con la que haga Matchbox algún negocio. En ese momento, Matchbox dice, no, pues yo tenía, y de hecho aquí lo publica, sacaron de hecho un comercial en el que tenían la idea de que si este muñeco pegaba iban a sacar otra línea un poquito más diversa, en la cual iban a meter a Jason, a varios del Universal y demás, como en una, vamos a decir, un display en el que vas a jugar al estilo He-Man, pero con monstruos reales, o sea, con monstruos de aquellas épocas, bueno, básicamente monstruos del cine. Entonces, al ver que esto no era una buena idea, dijeron, no, pues nos quitamos, esto no puede seguir, esto básicamente es malo. Entonces, en ese momento, cuando ya lo quitan, cuando dicen, no sabes que no podemos, porque está, ya vimos que no les gusta, o sea, que nos van a causar problemas, y aunque muchos niños sí querían esta cosa, dijeron, mejor nos vamos. Kenner por su parte la vivió muy similar. Este es otro TikTok que hice, pero quiero meterlo en este capítulo para explicar esto que sucedió. Kenner, por ejemplo, lo había pensado principalmente con la película de Alien. Alien no representa nada satánico, no está hablando de un monstruo que come niños, hasta creo, nada más en la 2 intenta comerse una niña, pero estamos hablando de que todavía no pasaba la Alien 2, en la Alien 1 con Ripley. Era una película adulta, sí, de hecho revoluciona el terror en cierto aspecto, pero el xenomorfo no es terrorífico como tal. El xenomorfo de hecho es interesante, es un monstruo alienígena. Ok, entonces no era algo que te daba miedo al verlo, simple y sencillamente pues era como un animal, vamos a decirlo, salvaje. Entonces no representaba un terror igual, y dijo Kenner, pues me la aviento. Vamos a hacer una figura de Alien que represente chido al personaje, que se vea bien, y lo saca a la venta, y lo saca una versión de Alien increíble. Una de las mejores figuras de su década, que fue este Alien de 18 pulgadas que tenían, y déjame les platico cómo era este Alien. Ya lo mostré en TikTok si es que no lo viste, pero si no lo viste, déjame te platico cómo era este Alien. Era Alien de 18 pulgadas, bastante grande, bien articulado, o sea, tenía articulaciones de hombros, de piernas, de rodillas, de manos. Aparte de esto, tenía un buen tamaño, tenía buen detalle, estaba muy bien detallado, muy buenos detalles de color, de pintura, de lo que tú quieras. La parte de la cabeza del xenomorfo era transparente y por dentro era fosforescente. Era increíble, y aparte de todo esto tenía una boca que abría y sacaba una boquita chiquita. Entonces en ese aspecto saca la boquita el alien, empieza a pues ser interesante, lo sacan a la venta e inmediatamente aparece pues obviamente los mismos grupos religiosos diciendo, pues es que trata una película slasher, una película que matan gente, que está mal, y pues obviamente aquí por ejemplo no la funaron, pero lo que sí pasó fue que lo que hizo Kenner, dijo, no, pues mejor la saco del mercado. Y Kenner también tenía una idea planeada con este tipo de figuras, como lo hizo con Star Wars, pero con Alien. Iba a tener una Ripley chiquita, iba a tener un xenomorfo chiquito de 3 pulgadas, como lo son las figuras de Kenner de Star Wars de aquellos años. Pero pues cancelaron todo porque vieron que obviamente estaba la gente como, pues, que no estaba muy dispuesta a permitirles vender esto a los niños. Los grupos religiosos en aquel tiempo, estamos hablando de las décadas del macartismo, que era básicamente cuando los políticos cosa que veías de comunista, satanista, lo que sea, te ibas directamente pues por el hoyo. Entonces por esta razón no se permitía hacer nada de esto, y pues obviamente eso lo pasaron. Estos dos ejemplos, lo voy a decir, los puse en los dos en todos mis especiales, porque me llaman mucho la atención cómo de cierta manera, en lo que fue la década finales de los 70s, principios de los 80s, empresas intentaron sacar estas figuras, pero no los permitieron, los censuraron antes de llevarlos a cabo. Es interesante. Puse estos dos ejemplos en todos, en lo que fue TikTok, en lo que fue YouTube, porque creo principalmente que te pones a ver la capacidad de no querer ver ese tipo de cosas en los niños, cuando vemos que Aurora logró entender que si el niño le tiene miedo a algo, la mejor manera de enfrentarlo es demostrándole que no da miedo, ¿ok? Es un concepto muy interesante que aquí, por ese mismo opinión sesgada, fanatizada, religiosa, no se les permitió
poder ver más allá, poder ver que podían hacer un bien, porque si había un niño que cerrara los ojos en la noche y viera a Freddy Krueger y hubiese comprado este Freddy Krueger, pues simple y sencillamente no le hubiera dado miedo, lo hubiera superado, hubiera visto que es simplemente una película, un personaje ficticio que no existe. Esto le hubiera ayudado, pero gracias a estos grupos religiosos se retrasó más esta situación y no se pudo. Por suerte, y aquí es donde yo me quiero poner muy intenso, por suerte no tuvieron suerte para siempre, por 2 razones. El tiempo pasa y no perdona, y aquí me pongo principalmente porque aparece lo que yo llamo la bomba del coleccionismo, el meteorito que vino para revolucionar, para sacudir todo el mercado, y estoy hablando del poderosísimo, grandísimo Todd McFarlane. Todd McFarlane no tuvo que aguantarse el problema de los 80s ni de los 70s, porque fue en los 90s en donde McFarlane inicia con un nuevo concepto y los manda todos al carajo. Y aquí quiero empezar muy intensamente lo que es el buen Todd McFarlane. Todd McFarlane había tenido varias experiencias negativas con esta situación de que las empresas te quieren quitar tus ideas, tus creaciones, se las quieren adueñar, y como le pasó a Alan Moore, pues básicamente mandarte la fregada y hacer versiones que no quedan con tu visión original. Entonces Todd McFarlane decide salirse junto con otros amigos de lo que es Marvel y DC, porque vieron que las empresas no le estaban permitiendo ser el creativo que él es, y al mismo tiempo dice, ¿sabes qué? Voy a hacer mi propia industria de cómics con Image Comics y con una idea que revoluciona muchos conceptos: Spawn. Con Spawn, y para aquellos quienes han leído Spawn o han visto alguna película de Spawn, pues es una serie bastante intensa, bastante densa, bastante revolucionaria. Para la década de los 90 el terror ya un poquito más laxo. Ya habíamos visto varias versiones de los 2 personajes que les dije, que Freddy, que Jason, que Michael. Ya habíamos visto varias películas, varias cosas, y ya no como tal daban incluso miedo. Ya se puede decir que ya habían cambiado el concepto del miedo para la década de los 90. Entonces, en este momento, dice McFarlane, pues ya aprovecha una década un poquito más abierta mentalmente, una un poquito más revolucionaria, no tan conservadora, y decide empezar con este cómic Spawn, que sí tuvo críticas como todo, pero ya había un mundo un poquito más abierto mentalmente. Entonces cuando McFarlane empieza con Spawn, decide hacer obviamente una industria, obviamente un juguete para su personaje. ¿Por qué? Porque funcionó muy bien en los cómics y dice, pues me voy directamente a mis personajes, a hacer un juguete de mi personaje. Se va con Mattel, la línea de Hot Wheels, a tratar de empezar con esta idea, y cuando ve que del Hot Wheels edición que tuvo con Mattel no le fue tan bien en ganancias, no le dieron tanto, pues no le fue tan bien, no le gustó la relación que hubo por ahí, dijeron, ¿sabes qué? No, yo voy a hacer mi propia industria de juegos, de juguetes, y como siempre lo digo, con juegos de azar y mujerzuelas, sin sonar ofensivo, y decide empezar su empresa Todd Toys. Pero aquí Mattel, todo ardido, porque pues McFarlane se fue y se llevó varios de aquí para iniciar su industria, pues lo demanda y dice, no, pues no puedes utilizar la palabra Todd Toys, porque Todd representa a uno de mis muñecos primitos de Barbie y tú no puedes ponerle Todd Toys. Y dice McFarlane, pues quédate con tu nombre y me pongo McFarlane Toys. Y aquí es donde ya empezamos chido. ¿Qué pasa con McFarlane Toys? Bueno, las figuras de Spawn, cuando inicia McFarlane, son grotescas, están detalladas, ya empieza a poner vísceras, empieza a poner detallitos sangrientos por aquí, por allá, ya se va más recio en cuanto a lo que puede hacer. Toda la industria estaba más que nada enfocada, lo más intenso que podías ver en una que otra calaverita por ahí, o un diablito, pero McFarlane dijo, yo voy a poner, mi historia trata con demonios, mi historia trata del cielo, del infierno, yo te voy a meter esto en juguetes, y se va recio. Y hace una excelente gama de figuras de Spawn, pero hay que admitir un punto aquí curioso, y es que no era el público que McFarlane quería, porque los niños, bebés noventeros, pues no estábamos preparados para lo que McFarlane tenía en la mente. Sin embargo, ya había coleccionistas que estaban buscando temáticas más adultas para su colección. Ya había personas ya había un mercado naciente, porque ya había coleccionistas de figuras de acción. Y hay que entender este punto. En la década de los 60, 70, no había muchos coleccionistas de figuras de acción. Sí existía uno que otro,
pero era muy raro, era algo que no estaba como tal bien visto. Un adulto coleccionando juguetes que no fueran antigüedades o que no representaran algún tipo de arte real, pues no era bien visto. Hasta en los 80s, en donde empiezan a aparecer, tienen esta aparición, pero es hasta el momento en el que McFarlane llega con su empresa, que ve esta oportunidad y dice, ¿sabes qué? Puedo hacer algo mejor, porque nota que Spawn, aunque está muy bien detallado, muy genial y que revoluciona de cierta manera la industria del juguete por cómo lo empaqueta, por cómo se va y hace cosas que las demás empresas no hacen. Creo que lo que más llama la atención es el hecho de decir, bueno, yo quiero más licencias, yo quiero hacer más cosas, más adultas. A su línea Spawn la revoluciona, le da unos detalles bastante drásticos, bastante diferentes. No los hace jugables, porque las figuras de Spawn aquí no son jugables. Las hace más que nada semiestatuillas, semiestáticas, preposadas en muchos de los casos. Y al ver que tiene éxito con esto, dice, me voy a ir más recio, y empieza con una línea llamada Movie Maniacs. Y estoy hablando de lo que es 98, 99, principios de los 2000. La línea Movie Maniacs es encantadora, hermosa a más no poder. ¿Qué tiene la línea Movie Maniacs? Bueno, porque es la primera industria, la primera línea que trae ahora sí a rajatabla lo que son los personajes de los slashers, no perdona y se va no solamente con los básicos Freddy, Jason, no, se va con la película de especies, se va con la película de la bruja de Blair, que de hecho es un concepto de terror nuevo que estaba innovando con lo que es ¿qué sería? El documental falso. Este terror curioso que McFarlane nota, dice, pues como no existe la bruja de Blair en la película, no sale, es más que nada conceptual, voy a crearte una idea de lo que yo imagino que es la bruja de Blair, y te la pone, y pone varias figuras de terror, y McFarlane es el que inicia ahora sí una versión coleccionista para adultos, y estos juguetes no se pueden adquirir en la sagrada, hay que decirlo, como siempre lo digo, en el sagrado pasillo de juguetes infantiles. No, aquí McFarlane sabe que su industria viene principalmente de dos fuentes: lo que son ventas por correo, porque recordamos que en la década de los 90 pues el internet no estaba tan chido como ahorita, y también pues obviamente las tiendas de cómics van a ser mis principales lugares para vender estas atrocidades, hay que decirlo, y lo hace y funciona. Entonces McFarlane cuando empieza con la línea Movie Maniacs y le mete de todo, empieza un nuevo sistema de coleccionismo, porque él empieza con juguetes más drásticos, más fuertes. Y es en este momento en que hay otra empresa que ya está empezando, que vio que McFarlane está yéndole chido, pero ya estamos hablando un poquito más adelante, principios de los 2000, lo que es NECA. NECA ve que pues McFarlane está teniendo éxito chido, que ya no hay tanto meollo y que básicamente ya el coleccionismo de figuras de acción se divide. Hagan de cuenta que McFarlane tiene un cuchillito y divide el coleccionismo de figuras de acción para infantiles, para infantes y para adultos, porque ahora hay personas que quieren figuras de acción, pero que no las quieren para jugar, las quieren para posar, para tener en su colección, para coleccionarlas. Entonces en ese momento llega NECA y dice, pues yo también me la aviento, y yo también pago para poder hacer cosas, para poder poner el terror en figuras de acción. Un personaje tan drástico como lo es Hannibal Lecter, en la década de los 80, de los 70, nunca lo hubieras puesto en una figura de acción. Hubiese sido impensable. Pero NECA empieza con esta idea. Y lo curioso es que aunque McFarlane le continúa y hace buenas ideas, NECA es quien toma esta idea, aunque McFarlane fue el pionero. NECA toma esta idea y dice, yo me voy a ir más allá, yo quiero hacer no solamente buenos detalles, buenas articulaciones, yo te quiero hacer una figura excelente, una figura que revolucione esta idea. Y nota que puede irse más allá. Empieza primero y principal con la figura de Beetlejuice para ver más o menos qué tanto podía hacer, para experimentar qué tanto podía hacer. Pero cuando logra conseguir, o sea, cuando ya crecen en ventas, crecen en fama, pueden conseguir ahora sí lo que son la licencia de Alien, la licencia de Alien, y dice, me voy por Alien. Entonces empieza a producir cuanto Alien puede, de todos los sabores y colores, pone detalles exorbitantes, y va con el tiempo, va pasando, ya estamos ahora sí más cerquitas, y vemos que ahora a la par, ya en las tiendas de cómics, ya no jugueterías, en las tiendas de cómics principalmente, veías ahora sí competencia de coleccionables para adultos. Ya había competencia. Algo curioso que me encanta y que sucede aquí es que van creciendo tanto, se va generando tan fuerte el mercado gracias a estos dos titanes, que ahora incluso empresas como Walmart, como Target, compra
la oportunidad de poder vender estos coleccionables les da un lugar en específico a cada una, como lo es Target con su sección Collectible Spot, que es básicamente un lugar donde solamente pone coleccionables de este tipo para adultos, y al mismo tiempo McFarlane se va por esta idea y dice, Walmart también se va con esta idea y los pone en la sección de electrónica con ese tipo de coleccionables para adultos, y aparte de ellos empiezan otras empresas a también producir todo tipo de ideas locochonas que les vienen a la mente. Ahora sí ya no había tanto límite y ya estamos hablando de la primera década de los 2000 cuando vimos todos este tipo de cosas. Básicamente veías una película interesante en el cine, ya la veías en figura de acción, era algo que más común de lo que te imaginas. Pero quisiera decirles que todo es miel sobre hojuelas, que todo está bonito, que todo está chido, pero pasa y resulta, y siempre que alguien rompe el molde, de alguna u otra manera hay alguien que siempre quiere irse más adentro, más profundo, más oscuro de lo que puede. Y en este caso empiezan ya no solamente a hacer figuras de acción de asesinos fantasiosos del cine, sino de asesinos reales. Ahora nos vamos con algo más intenso. Hay dos en particular que me llaman la atención: Bubblehead Killers y Spectre Studios en particular. Empezamos con Bubblehead Killers. Bubblehead Killers es una industria que dice: yo quiero vender lo que nadie más va a vender, que es vamos a decir cabezones al estilo Funko, porque Funko ya estaba revolucionando la industria en sus cabezones, no con la parte pop, eso es después, eso es muy reciente. No, ya Funko había empezado a comprar licencias y hacer diversos cabezones, ya era famosa idea de los cabezones. Bubblehead Killers ve esta idea y dice: bueno, yo me quiero ir más recio, yo quiero comprar la oportunidad de producirte un asesino en serie real. El concepto de asesino en serie real es algo muy fuerte en Estados Unidos. Desde que aparecen personajes que lograron de alguna u otra manera salir en los medios, impactar de alguna u otra manera, y cuando eran atrapados estos seres, como fue el caso de Richard Ramírez, como fue el caso de Jeffrey Dahmer, cuando eran atrapados llegaban fans y les daban regalos. O sea, había personas que se fanatizaban con el trabajo de estas personas. O sea, había personas locas desde el vamos. Y esto pasa incluso desde los 60 con Charles Manson. Ya había un lado oscuro y fanatismo hacia esta idea. Bubblehead Killers lo que hace es decir: yo quiero ese fanatismo, pero en vez de que vayas y le des dinero al asesino en serie ahí mientras está esperando su turno en la silla eléctrica, pues mejor te voy a dar Bubblehead Killers, básicamente cabezones para que los colecciones. Y güey se va recio, o sea, estos güeyes se van recio, se van directamente con personajes como Pogo, o sea, todos estos famosos entre comillas, y los hace, pues los produce, vamos a decir, los produce. Entonces empieza ahora sí esas personas a comprarlos y poner. Yo no sé para qué alguien quisiera a un Richard Ramírez puesto en tu oficina ahí que haga con la cabecita a los lados, no sé por qué, ¿verdad? Pero sé que llama la atención. Ahorita ya es como que rebeldía, ajá, yo soy hardcore, pero todavía es algo bastante cuestionable. De hecho, con la salida de la serie de Jeffrey Dahmer de Netflix se creó un debate muy fuerte ahorita, principalmente por el hecho de que empieza a aparecer de si es buena idea seguir haciendo contenido, películas, series o lo que sea con estos personajes, porque de alguna u otra manera hay gente que los romantiza. Entonces empieza este debate y obviamente pues hay gente que ha sufrido porque esos personajes mataron personas reales. Entonces en este punto una empresa que dice: bueno, yo me voy más recio, o sea, este güey está vendiendo Bubbleheads, yo quiero irme a vender figuras de acción. Y es más fuerte, porque un Bubblehead representa principalmente un souvenir, una idea, algo sencillo, pero una figura de acción es querer tener a esa persona en tus colecciones. Si ves al Hombre Araña, lo quieres tener ahí porque te gusta ese personaje, te relacionas con él y quieres poseerlo para poder imaginárselo. Recordemos que el concepto de la figura de acción es entrar, es un avatar tuyo. O sea, si tú agarras la figura de acción y empiezas a jugar con el Hombre Araña, eres el Hombre Araña. Entonces, cuando alguien crea una figura de acción de un asesino en serie, de alguna u otra manera es porque la persona quiere ser ese asesino en serie. Y me estoy yendo recio, espero si no me funan, pero fue el caso de Spectre Studios. Spectre Studios dice: yo me voy a hacer ahora, pero figuras de acción de asesinos en serie. Y hay que admitirlo, yo me fui recio hablando de esta empresa en varios puntos, en TikTok, en YouTube. Pero algo curioso de esta empresa es que no tiene calidad en sus figuras. De hecho, sus figuras no están bien articuladas, no están bien detalladas. Si no es por la parte de atrás que viene el nombre del asesino, no te convence que sea. Pero ya desde el vamos, el intentar hacerlo, es la parte fuerte, es la parte en la que dices: juega
con alguien que asesinó personas de la manera más brutal y asquerosa posible. Yo veo mucha gente, por ejemplo, en el caso de Jeffrey Dahmer, que ahorita pues va a ser Halloween y todo el mundo se quiere vestir de Jeffrey Dahmer y dicen, pues está entretenido, etcétera. Y aunque Jeffrey Dahmer era un asesino en serie que se fue recio, para mí uno de los peores es Richard Ramirez, alias The Night Stalker. Ok, a ver si no me funan. El The Night Stalker, que sería ¿qué sería? No sé cómo decirlo en español. Richard Ramirez era un sujeto que si tú te pones a ver lo que hizo, o sea, es bastante atroz. A niveles, no sé, no puedo ni describir. Y el imaginar que existe una figura de acción de este personaje, que alguien quiere una figura de este personaje en su colección, dices, aquí algo anda mal, o sea, que algo no está bien. En la década, por ejemplo, de lo que fue McFarlane y NECA, sí se iban recio por querer hacer personajes diabólicos en algunos casos. Por ejemplo, hacer una figura del exorcista por parte de NECA, ya porque en el punto en el que le salía el exorcista, ya era más que nada cultura popular. O sea, ya era más que nada como el hecho de que había hacer la película, ya tenía tiempo, puedo comprar licencia, puedo ponerla. Y hasta Regan, de alguna u otra manera, representa cierto aspecto ahí del coleccionista. No tanto porque quiera ser Regan, porque la figura no es jugable. De hecho, la figura es más que nada coleccionable. En este caso, Spectre Studios sí son un poco más jugables, y es donde digo yo, hay pedo, ahí sí hay un problemita. Pero pues es algo que sucede porque es un mercado que existe y es muy fuerte, es muy grande. En Estados Unidos incluso hay una especie de eBay, y lo he comentado, que de donde venden solamente accesorios de asesinos en serie, como dibujos que hayan hecho en sus celdas, o algo, detalles de su casa, o ropa que utilizaron, etcétera. O sea, hay todo un mercado, y obviamente alguien lo imaginó y dice, yo lo voy a poner directamente en lo que es pues figura de acción real. O sea, eso se me hizo muy intenso, pero existe. Y otro punto también es que el cine y el terror ya llega a un punto más grande, como son lo perturbador, ¿ok? Ya en este punto, si conoces a Dross o a Leyendas Legendarias, sabrás que hay tipos de cine que van más allá de lo que vemos. Más que nada en cuanto a Dross se refiere. Por ejemplo, si tú has visto algún top de figuras perturbadoras, de películas perturbadoras, habrás escuchado películas como Saló, películas como ni siquiera voy a decir la del ¿cómo se llama? El Siempre es Humano, pero sí, por ejemplo, la de Serbian Movie, ¿ok? Algo curioso de esta película, Serbian Movie, es que viene de una productora que pudo comprar derechos de películas bastante intensas, podría decirse por ahí snuff en algunos casos, de Europa, y vino a venderlas a este lado del charco. Y algo curioso de esta película, lo que es la película de Serbian Movie, que no recomiendo verla, yo personalmente no la vería, no la he visto. Sé de qué trata porque mi esposa la vio, mi esposa tiene pedos, no sé por qué, y me platica, y es como, no me platiques de eso, está muy denso, está muy fuerte. Y no voy a decir de qué trata, pero sí es una película bastante cuestionable, de un sujeto que encuentra un trabajo, que es como una especie de actor porno, y de pronto van pasándole cosas muy, muy intensas, muy, muy intensas. Pero algo que me llamó la atención, y esto lo guardé para este capítulo en particular, es que de hecho existe figura de acción de esta película. O sea, hay una figura de acción hecha por parte de lo que es la empresa productora, y no solamente hay una figura de acción del protagonista, sino también que hay por ahí bastante prostéticos y detalles, como es el caso del... Voy a decirlo, si ya la viste, sabes de qué estoy hablando, el bebé. Voy a decirlo, venden al bebé, ¿verdad? Pero no voy a decir nada más, porque no puedo decir nada más, porque esto ya está denso. Si no sabes qué es, nomás pon... No voy a decirte que busques, pero ya te di las claves para que, si te da el morbo, tú sepas a lo que te enfrentas. Yo no voy a seguir hablando del tema, nada más estoy poniendo este rollo, porque es especial de Halloween y pues nos estamos poniendo densos aquí. Pero bueno, existe la figura de acción de esta película y de muchas otras perturbadoras. También por ahí anda la de Saló, ¿verdad? Una que otra figura, detallito ahí de Saló y demás. Saló, en el caso, yo siento que no es algo, vamos a decir... es perturbador, sí, pero no es terrorífico, porque recordemos que Saló era la fantasía de Marqués de Sade, y algo muy interesante para que investiguen el caso, que no conozcan al Marqués de Sade. De hecho no es de la época, básicamente por ahí de la Revolución Francesa, un escritor bastante cuestionable, pero muy, muy, pues, muy interesante. Y
En parte existen varios tipos de figuras de este tipo de películas que ya no buscan tanto darte miedo, sino perturbarte. Entonces vemos cómo de alguna u otra manera el coleccionismo de figuras de acción pues llega a niveles oscuros. Ya en este punto me podría decir que lo que se acaba de platicar, entramos como un iceberg. O sea, les platiqué la puntita, Aurora Plastics, etcétera, y nos fuimos ya directamente hasta Spectre Studios y demás. Entonces ya estamos en el fondo del abismo de las Marianas del coleccionismo de figuras de acción. Y créanme cuando les digo que todo se pone peor, pero he tenido la suerte de no encontrarme qué más hay, pero después me encuentro. Yo sé que va a pasar, porque todavía hay. Entonces, para que vean más o menos todo lo que es entender el concepto del coleccionismo de figuras de acción de terror. Para concluir este tema me gustaría decir esto, es como fanático de figuras de acción, algo que me gusta mucho es la variedad de conceptos, ideas y licencias, las cuales muchas veces pues representa alguna idea de nosotros, pero algo bonito que sucedió con esta ramificación del terror en las figuras de acción fue que a muchos niños les ayudó a enfrentar sus miedos, a enfrentar ahí sus más oscuros temores cuando veían a estos personajes en las películas, porque ¿quién de nosotros de alguna manera de niño no se perturbó con alguien? En mi caso fue Chucky. Chucky fue quien a mí de niño me dio mucho miedo, y hoy lo tengo en colección, en camiseta, y hasta compré hace poco el cuchillo del cuchillo vudú. Entonces realmente es algo que sí te ayuda en cierta manera el verlo un poquito ya más infantilizado, y es interesante cómo de alguna u otra manera estas ideas han evolucionado. Actualmente el concepto del terror en el coleccionismo, principalmente figuras de acción, ha evolucionado bastante. Ya existen empresas como Trick or Trick, como incluso por ahí Sideshow y demás, que agarran a estos personajes y ya te buscan dar una mayor calidad, mayor detalle, etcétera. Pero ustedes ya saben que en todo mi contenido yo me enfoco principalmente en la gama baja, y por esto nos fuimos directamente aquí en lo que son igual pues, la evolución del concepto de las figuras de terror. Entonces eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado este especial de Halloween 2022. Espero que se hayan pasado muy bien, y nos vemos el próximo viernes, porque pues ya se pone intenso. Quiero desearles un feliz Halloween, un feliz Día de Muertos, y les pido una disculpa si en mi contenido casi no me toca hablar del Día de Muertos. Esto es principalmente porque yo me ubico en fronterita con Estados Unidos. Aquí en mi ciudad no es muy común el festejar el Día de Muertos, algo que me molesta, les voy a decir sincero, me molesta mucho, porque yo envidio cómo se festeja en centro de la República el Día de Muertos, pero pues aquí no pasa. Sin embargo, pues quiero desearles un feliz Día de Muertos. Si es que tú no festejas Halloween y festejas el Día de Muertos, feliz Día de Muertos, feliz Halloween, y espero que se les pasen muy bien. Les ha hablado Salim y les deseo un excelente Halloween o Día de Muertos.